En un instante el mundo de Soo-jin se detuvo, el sonido de la puerta abriéndose, el jadeo de sorpresa de Min-jung, y sus ojos encontrándose en una fracción de segundo que pareció eterna. Estaba allí desnuda, vulnerable, con solo una sábana para cubrirse, mientras su mejor amiga permanecía congelada en el umbral. Lo que comenzó como un momento de vergüenza se convirtió en el detonante de una verdad que ninguna de las dos podía ignorar. Seúl, otoño de 2025. La ciudad vibraba con el ajetreo de los estudiantes universitarios, el aroma a castañas asadas en las calles y el susurro del viento frío que anunciaba el invierno. Soo-jin, de 21 años, era una estudiante de literatura en la Universidad Yonsei, una joven reservada pero apasionada, con ojos oscuros que parecían guardar 1000 historias no contadas. Su vida giraba en torno a los libros, las clases y su amistad con Min-jung, una compañera de residencia de 20 años, extrovertida, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y un talento innato para el diseño gráfico. Ambas eran inseparables desde el primer día de clases, compartiendo risas, secretos y noches de estudio en su pequeño dormitorio compartido en el campus. Esa tarde Soo-jin había regresado agotada de una clase de poesía moderna. El dormitorio estaba vacío, o eso pensó. Min-jung había salido a una reunión del club de arte y Soo-jin, creyéndose sola, decidió darse una ducha rápida. Sin pensarlo, dejó caer la toalla al salir del baño, buscando ropa limpia en su armario. El aire fresco rozaba su piel, y por un momento se sintió libre sin preocupaciones. Hasta que la puerta se abrió. Soo-jin. El grito de Min-jung fue más de sorpresa que de reproche. Soo-jin se giró instintivamente cubriéndose con una sábana, su rostro ardiendo de vergüenza. Pero lo que la paralizó no fue el bochorno, sino la mirada de Min-jung. No era burlona ni incómoda, era algo más profundo, algo que Soo-jin no pudo descifrar en ese momento, pero que hizo que su corazón latiera con fuerza. Lo siento, yo no sabía que estabas aquí, balbuceó Min-jung, dando un paso atrás, pero sin apartar los ojos. Soo-jin, aún temblando, murmuró algo ininteligible, deseando que el suelo se la tragara. Pero en ese instante algo cambió. La habitación, antes un espacio de risas y charlas triviales, se llenó de una tensión nueva, eléctrica, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Min-jung cerró la puerta tras de sí, pero no salió. En cambio, se quedó allí apoyada contra la pared, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No pasa nada, Soo-jin. Solo no esperaba verte así. Su voz era suave, pero había un matiz diferente, una vulnerabilidad que Soo-jin no había notado antes. Soo-jin se sentó en la cama, aún aferrada a la sábana, tratando de recuperar la compostura. Por favor, olvida esto. Qué vergüenza, intentó reír, pero sonó forzado. Min-jung negó con la cabeza, acercándose lentamente. No es para tanto. Eres humana, ¿no? Bromeó, pero sus ojos no sonreían. Había algo más, algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Esa noche, mientras compartían una cena improvisada de ramen instantáneo, el silencio entre ellas era diferente. No era el silencio cómodo de siempre, sino uno cargado de preguntas no formuladas. Soo-jin no podía dejar de pensar en la mirada de Min-jung, en cómo sus ojos parecían haberla visto de verdad por primera vez. Y Min-jung, aunque intentaba actuar normal, no podía ignorar el calor que sentía cada vez que sus manos se rozaban al pasar los palillos. En los días siguientes, la dinámica entre ellas comenzó a cambiar. Soo-jin notaba pequeños detalles, como Min-jung se quedaba mirándola un segundo más de lo necesario, como sus bromas ahora tenían un tono más suave, casi íntimo. Pero también había algo que las frenaba. Vivían en Seúl, una ciudad moderna pero profundamente arraigada en tradiciones. La sociedad coreana, aunque progresista en muchos aspectos, aún cargaba con prejuicios hacia relaciones como la que Soo-jin empezaba a sospechar que podría existir entre ellas. La idea la aterraba y al mismo tiempo,
la llenaba de una esperanza que no se atrevía a admitir. Una noche, mientras estudiaban juntas en la biblioteca, Min-Jung rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar? Preguntó sin levantar la vista de su cuaderno. Soo-jin sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo qué? Respondió fingiendo desinterés. Min-Jung cerró su cuaderno y la miró directamente a los ojos. Como si alguien te importara tanto que duele, pero no sabes cómo decirlo. Soo-jin contuvo la respiración. Sabía exactamente de qué hablaba Min-Jung, pero el miedo la paralizaba. En Corea, el amor entre dos mujeres no era algo que se gritara a los cuatro vientos. Las historias de rechazo, de familias que cortaban lazos, de amigos que se alejaban, pesaban sobre ella como una sombra. Pero esa noche, bajo la luz tenue de la biblioteca, algo dentro de Soo-jin se rompió. Tomó la mano de Min-Jung bajo la mesa, solo por un segundo, y susurró: sí, lo he sentido. Ese roce, breve pero cargado de significado, fue el comienzo de una tormenta. Una tormenta de emociones, de dudas, de deseos reprimidos que ninguna de las dos podía ignorar. Pero también era el comienzo de un camino lleno de obstáculos, en una sociedad que no siempre aceptaba lo que ellas empezaban a descubrir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Soo-jin y Min-Jung. El roce de sus manos en la biblioteca había abierto una puerta que ninguna de las dos sabía cómo cerrar. Cada mirada, cada palabra, cada silencio entre ellas estaba cargado de un significado nuevo, como si estuvieran aprendiendo un idioma que solo ellas entendían. Pero con ese idioma venía el miedo, miedo al rechazo, a las miradas de los demás, a lo que significaría admitir lo que sentían. Soo-jin comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que Min-Jung se mordía el labio cuando estaba nerviosa, como su risa sonaba más suave cuando estaban solas, como sus dedos tamborileaban en la mesa cuando Soo-jin se acercaba demasiado. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que Soo-jin no estaba segura de querer completar. Pero no podía evitarlo. Min-Jung se había convertido en el centro de sus pensamientos, y eso la aterrorizaba. Una tarde, mientras caminaban por el campus bajo los árboles teñidos de rojo y naranja, Min-Jung se detuvo de repente. Soo-jin, ¿puedo preguntarte algo? Su voz temblaba ligeramente, algo raro en ella, que siempre parecía tan segura de sí misma. Soo-jin asintió aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué sentiste esa noche en el dormitorio? Cuando te vi así. Min-Jung evitó su mirada, fijándola en el suelo. Soo-jin sintió que el aire se volvía más pesado. Quería mentir, decir que no sintió nada, que todo fue solo un momento incómodo. Pero las palabras no salieron. En cambio, dijo la verdad, casi en un susurro: sentí que me veías de verdad. No solo mi cuerpo, sino a mí. Min-Jung levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y miedo. Yo también lo sentí, admitió. Esa confesión, aunque pequeña, fue un terremoto. Durante las semanas siguientes, comenzaron a buscar excusas para estar más tiempo juntas. Estudiaban hasta tarde, compartían auriculares para escuchar música, se quedaban despiertas hablando de todo y de nada. Pero cada roce, cada mirada prolongada, era como caminar al borde de un precipicio. Soo-jin sabía que estaban cruzando una línea, pero no podía detenerse. Y Min-Jung, con su valentía característica, parecía decidida a no dejar que el miedo las detuviera. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En la residencia las paredes eran finas, y las miradas de sus compañeros de pasillo no pasaban desapercibidas. Una noche, mientras reían juntas en el dormitorio, una vecina, Hyeun, las interrumpió con un comentario mordaz: ¿siempre están tan pegadas? Parece que son algo más que amigas. Lo dijo con una sonrisa, pero había un tono de juicio en su voz. Soo-jin sintió un nudo en el estómago, pero Min-Jung solo se rió y cambió de tema. Sin embargo, cuando Hyeun se fue, Min-Jung tomó la mano de Soo-jin y susurró:
no dejes que te afecte. No tenemos que explicarle nada a nadie. Pero Soo-jin no podía evitarlo. Las palabras de Hyeon se clavaron en su mente como espinas. En Corea, la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo estaba creciendo, pero no era universal. Había historias de estudiantes expulsados de sus familias, de amigos que se alejaban, de rumores que destruían reputaciones. Soo-jin no quería perder a Min-jung, pero tampoco quería perder la vida que había construido con tanto esfuerzo. Una noche, mientras veían una película en su dormitorio, Min-jung apoyó la cabeza en el hombro de Soo-jin. El gesto fue tan natural que Soo-jin no supo cómo reaccionar. Su corazón latía con fuerza, pero también sentía una calma extraña, como si ese fuera el lugar donde siempre había querido estar. Soo-jin, murmuró Min-jung, ¿qué hacemos con esto? Con nosotras. Soo-jin no respondió de inmediato. En cambio, cerró los ojos y dejó que el peso de la cabeza de Min-jung en su hombro la anclara a ese momento. Sabía que no podían seguir ignorando lo que sentían, pero también sabía que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos. En Seúl, en 2025, el amor entre ellas no era solo una cuestión de sentimientos, era una lucha contra el mundo. El otoño en Seúl se volvía más frío, y con él, la relación entre Soo-jin y Min-jung se volvía más intensa. Cada día era una danza entre la felicidad de estar juntas y el miedo a lo que vendría. Sus momentos a solas en el dormitorio, en cafeterías escondidas, en los senderos del campus, eran como pequeños refugios donde podían ser ellas mismas. Pero fuera de esos refugios, el mundo seguía girando con sus reglas y sus juicios. Una tarde Min-jung convenció a Soo-jin para ir a Hongdae, el barrio bohemio de Seúl, lleno de luces, música callejera y libertad. Caminaban entre artistas que pintaban murales y músicos que tocaban baladas bajo las farolas. Min-jung, con su energía habitual, tomó la mano de Soo-jin mientras señalaba un puesto de tteokbokki. «Vamos, te invito», dijo, riendo. Soo-jin, aunque nerviosa por el contacto en público, no pudo resistirse a la sonrisa de Min-jung. Sentadas en un banco compartiendo un plato de comida picante, Min-jung miró a Soo-jin con seriedad. «¿Sabes? A veces siento que contigo puedo ser yo misma. Sin máscaras». Soo-jin sintió un calor en el pecho, pero también una punzada de miedo. «¿Y si alguien nos ve?», preguntó, mirando a su alrededor. Min-jung se encogió de hombros. «Que miren. No estamos haciendo nada malo». Pero no todos pensaban igual. Al día siguiente un rumor comenzó a circular en la residencia. Alguien las había visto en Hongdae tomadas de la mano, riendo demasiado cerca. Hyeon, la vecina, fue la primera en confrontarlas. «¿Qué pasa con ustedes dos? Todo el mundo está hablando». Su tono era acusador, y Soo-jin sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Min-jung, en cambio, mantuvo la calma. «No es asunto tuyo, Hyeon. Somos amigas». Pero la palabra amigas sonó vacía, incluso para ellas. El rumor se extendió como fuego. En la cafetería, en las aulas, en los pasillos, Soo-jin sentía las miradas. Algunos susurros eran curiosos, otros crueles. Una noche, mientras estudiaban, Soo-jin rompió en llanto. «No puedo con esto, Min-jung. No quiero que todos me odien». Min-jung la abrazó fuerte como si quisiera protegerla del mundo entero. «No estás sola en esto. Yo también lo siento. Pero no voy a dejar que nos hagan sentir mal por ser quienes somos». Esa noche, por primera vez, Min-jung besó a Soo-jin. Fue un beso tímido, casi temeroso, pero lleno de una ternura que hizo que Soo-jin olvidara el mundo por un momento. Cuando se separaron, ambas estaban llorando, pero también sonriendo. «No sé qué significa esto», susurró Soo-jin, «pero no quiero que termine».
Mingyung asintió apretando su mano. No terminará. Te lo prometo. Sin embargo, las promesas no podían detener la realidad. Días después, Soo-jin recibió un mensaje de su madre. Alguien, probablemente Hyeon, había contactado a su familia, insinuando cosas sobre su relación con Mingyung. El mensaje era breve pero devastador. Soo-jin, ¿qué está pasando? Hablé con una amiga tuya y estoy preocupada. Ven a casa este fin de semana. Soo-jin sintió que el mundo se derrumbaba. Su familia era tradicional, y aunque la amaban, sabía que no entenderían. Mingyung, al ver su angustia, intentó consolarla. Hablaré con tu madre si quieres. Le explicaré que no hay nada malo en lo nuestro. Pero Soo-jin negó con la cabeza. No es tan simple. No en mi familia. No en Corea. Por primera vez sintió que el peso de su cultura, de sus tradiciones, era demasiado grande para llevarlo sola. El fin de semana en casa fue un infierno para Soo-jin. Su madre, con lágrimas en los ojos, le preguntó directamente si los rumores eran ciertos. ¿Estás enamorada de una chica? La pregunta, aunque suave, estaba cargada de decepción. Soo-jin no pudo mentir, pero tampoco pudo decir toda la verdad. Mingyung es mi mejor amiga, respondió, su voz temblando. Su madre no insistió, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier regaño. De vuelta en la residencia, Soo-jin se sentía dividida. Amaba a Mingyung, de eso no había duda. Pero el peso de las expectativas familiares, de la sociedad, de su propio miedo, la estaba aplastando. Mingyung, en cambio, parecía más decidida que nunca. No podemos vivir escondiéndonos, le dijo una noche mientras caminaban por el río Han, las luces de Seúl reflejándose en el agua. Si nos amamos, tenemos que ser valientes. Soo-jin quería creerle, pero el miedo seguía allí. Las cosas empeoraron cuando Hyeon y un grupo de compañeras comenzaron a ignorarlas en la residencia. Los susurros se convirtieron en comentarios abiertos, y una noche alguien dejó una nota anónima bajo su puerta: no pertenecen aquí. Mingyung, furiosa, quiso confrontar a todos, pero Soo-jin la detuvo. Si peleamos será peor. Solo déjalo estar. Pero Mingyung no podía dejarlo estar. Decidió actuar. Sin decirle nada a Soo-jin, contactó a un club estudiantil de apoyo a la comunidad LGBT en la universidad. Allí conoció a Yerrin, una estudiante de último año que había pasado por una situación similar. Yerrin les ofreció un espacio seguro, un lugar donde podían hablar sin miedo a ser juzgadas. Por primera vez, Soo-jin sintió que no estaban solas. Sin embargo, la presión no desaparecía. Una profesora, al enterarse de los rumores, llamó a Soo-jin a su oficina. No quiero meterme en tu vida personal, dijo, pero ten cuidado. La universidad puede ser un lugar cruel para quienes son diferentes. Las palabras, aunque bien intencionadas, fueron como un puñal. Soo-jin comenzó a cuestionarse todo. ¿Valía la pena arriesgar tanto por amor? Una noche, mientras llovía, Mingyung llevó a Soo-jin a un pequeño café en Itaewon, conocido por ser un espacio inclusivo. Allí, rodeadas de otras personas que vivían sus verdades sin miedo, Mingyung tomó las manos de Soo-jin. No te prometo que será fácil, dijo, pero te prometo que estaré contigo en cada paso. Soo-jin, con lágrimas en los ojos, asintió. Por primera vez sintió que podía ser valiente. El invierno llegó a Seúl, cubriendo la ciudad de nieve y silencio. Para Soo-jin y Mingyung, cada día era una prueba de su amor y su resistencia. Decidieron ser más abiertas sobre su relación, aunque solo en pequeños círculos. El club de Yerrin se convirtió en su refugio, un lugar donde podían ser ellas mismas sin temor. Pero fuera de ese espacio, el mundo seguía siendo hostil. Una mañana, mientras caminaban al campus, un grupo de estudiantes las señaló y rió.
Soo-jin bajó la mirada, pero Min-young levantó la barbilla, desafiante. Que hablen, dijo apretando la mano de Soo-jin. Pero las palabras dolían, y Soo-jin comenzó a retraerse. Pasaba más tiempo sola, evitando incluso a Min-young en los momentos más oscuros. Una noche Min-young la confrontó. ¿Por qué te alejas? Preguntó con lágrimas en los ojos. Si esto es demasiado para ti, dímelo. No quiero perderte, pero tampoco quiero que sufras por mi culpa. Soo-jin, con el corazón roto, admitió su miedo. No es por ti. Es por mí. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Min-young no respondió con palabras. En cambio, la abrazó bajo la nieve, dejando que el frío las envolviera. No tienes que ser fuerte sola, susurró. Somos un equipo, ¿recuerdas? Ese momento, aunque simple, le dio a Soo-jin una chispa de esperanza. Decidió que sin importar lo que viniera, no dejaría que el miedo ganara. Juntas comenzaron a construir una red de apoyo. Conocieron a otras parejas, asistieron a eventos discretos en Itaewon, y poco a poco, Soo-jin empezó a sentirse más cómoda en su piel. Pero el desafío más grande aún estaba por venir, sus familias. Min-young, cuya familia era más abierta, prometió ayudarla a enfrentar a la suya. Hablaremos con tu madre juntas, dijo. No dejaré que pases por esto sola. La primavera trajo un nuevo comienzo, pero también nuevos desafíos. Soo-jin y Min-young decidieron enfrentar a la familia de Soo-jin juntas. Viajaron a Busan, donde vivía la madre de Soo-jin, en un fin de semana que prometía ser decisivo. Soo-jin estaba aterrorizada, pero la presencia de Min-young le daba fuerza. La conversación con su madre fue dolorosa. Hubo lágrimas, gritos y largos silencios. Pero también hubo momentos de comprensión. La madre de Soo-jin, aunque confundida, no podía ignorar el amor en los ojos de su hija. No entiendo esto, dijo finalmente, pero eres mi hija. No quiero perderte. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. De vuelta en Seúl, Soo-jin y Min-young comenzaron a planear un futuro juntas. Hablaron de graduarse, de viajar, de construir una vida donde pudieran ser libres. Pero también sabían que el camino no sería fácil. Los rumores en la universidad no desaparecieron, pero aprendieron a ignorarlos. Encontraron aliados inesperados, profesores que las apoyaron, amigos que las defendieron, y una comunidad que las acogió. Una noche, mientras celebraban su primer aniversario como pareja en un pequeño restaurante, Min-young le dio a Soo-jin un regalo, un cuaderno lleno de dibujos y notas sobre sus momentos juntas. Esto es lo que somos, dijo Min-young. No solo una historia de amor, sino una historia de valentía. Soo-jin, con lágrimas en los ojos, supo que había encontrado algo más grande que el miedo, un amor que valía la pena. El verano llegó a Seúl, trayendo consigo un calor sofocante y una sensación de libertad. Soo-jin y Min-young habían recorrido un largo camino desde aquella noche en la residencia. Habían enfrentado rumores, prejuicios y el peso de las expectativas, pero también habían encontrado amor, fuerza y una comunidad que las aceptaba. Un día, mientras caminaban por el parque Yeouido, tomadas de la mano, Soo-jin se detuvo y miró a Min-young. Gracias, dijo simplemente. Min-young frunció el ceño confundida. ¿Por qué? Soo-jin sonrió con los ojos brillando. Por hacerme valiente. Por no dejarme rendir. Por ser tú. Ese verano, decidieron hacer algo audaz, organizaron una exposición en el club de Yerrin, mostrando el arte de Min-young y los poemas de Soo-jin, todos inspirados en su historia. La exposición, titulada Amor sin miedo, atrajo a decenas de estudiantes, algunos curiosos, otros conmovidos. Fue un pequeño acto de rebeldía, pero también un grito de esperanza. El final no fue un cuento de hadas.
Todavía había días difíciles, conversaciones incómodas con sus familias, y miradas de desaprobación en las calles. Pero Soo-jin y Min-jung sabían que, mientras estuvieran juntas, podían enfrentar cualquier cosa. Su amor, nacido de un momento de vulnerabilidad, se había convertido en un faro de fuerza. En un mundo que a veces parecía querer separarlas, encontraron su propio espacio, un lugar donde podían ser libres, amarse sin miedo y escribir su propia historia. Y aunque el camino seguía siendo incierto, una cosa era segura: juntas podían con todo.